Hola hermanos, bienvenidos a nuestra comunidad en YouTube. El tema de hoy es: la evangelización produce una gran alegría. Es importante, hermano, escuche. La evangelización produce una gran alegría. Así que ya podemos prever que si queremos ser partícipes de esa gran alegría, debemos evangelizar o participar de la misión evangelizadora de la iglesia. Y esto a tono con la primera lectura de la misa de hoy, miércoles de la tercera semana de Pascua. Esta lectura se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Mis queridos hermanos, con este capítulo 8 estamos entrando a la tercera parte de los Hechos de los Apóstoles. En la primera parte de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, se narra la promesa de acompañamiento del Señor a sus apóstoles y a la iglesia, y el anuncio y la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Y luego en la segunda parte vimos el testimonio de los apóstoles y su evangelización en Jerusalén. Esto desde el capítulo 2 también de los Hechos hasta el último versículo del capítulo 7. Pues bien, con este pasaje de hoy estamos entrando a la tercera parte de los Hechos de los Apóstoles, y esa tercera parte se extiende a su vez hasta el capítulo 12, versículo 25. Esa tercera parte, que se extiende hasta el capítulo 12, narra, generalmente hablando, el testimonio de los hermanos en Samaria, Judea y hasta Siria. En el pasaje de hoy específicamente, capítulo 8, versículos 1 al 8, se narra la persecución de los hermanos en Jerusalén, su huida y dispersión por Judea y Samaria, y la evangelización que llevaron a cabo en Samaria, protagonizada sobre todo por Felipe, y la gran alegría que produjo esa evangelización. Pues lo primero que me llamó la atención cuando estudiaba y meditaba este pasaje para ustedes es la forma en que comienza el pasaje y termina. Comienza en el versículo primero con una gran y violenta persecución y termina en el versículo 8 con una gran alegría, producto de la evangelización que llevaron a cabo los hermanos que tuvieron que huir de Jerusalén por la persecución. Formidable. A tono con el contenido de este pasaje, podemos dividirlo en dos partes. La primera parte es: la persecución produce la evangelización. Y la segunda parte: la evangelización produce una gran alegría. Vamos entonces con la primera parte. La persecución produce la evangelización. Esto comienza con la segunda parte del versículo 1. Dice: se desató aquel día una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Noten, dice que se desató una gran persecución y dice que se dispersaron por Judea y Samaria. Entonces, la persecución obligó a los hermanos a que tuvieran que huir por Judea y Samaria. Ellos se dispersaron. Dispersaron. Viene de dispersión, de donde viene la palabra diáspora. Y de hecho se usaba la palabra diáspora para referirse a los judíos que se dispersaban por los demás países. Luego entonces llegó a usarse la palabra también para referirse a los cristianos que tuvieron que salir de Jerusalén por aquella persecución y que se tuvieron que establecer en otros lugares, haciendo la diáspora de esos creyentes judíos en esos otros lugares. Pues también, hermanos, les digo que últimamente, en la actualidad, también se está usando el término diáspora. Sí, para designar a los cristianos de Occidente. Esto es increíble. A los cristianos como usted y como yo. Porque ahora resulta que nos toca a usted y a mí vivir nuestra fe y testificar nuestra fe en medio de pueblos y sociedades ajenas y hasta antagónicas a la fe cristiana, especialmente la católica. Así, hermanos, que tenemos una gran oportunidad
de evangelización, una gran oportunidad en medio de estas persecuciones o a pesar de ellas, dar testimonio de Jesucristo el Señor y compartir la buena noticia del Evangelio de Jesucristo para que se produzca en los corazones de las demás personas esa gran alegría, hermanos. Oh, pero qué gran oportunidad tenemos. No veamos, hermanos, no seamos pesimistas. No seamos pesimistas, veamos oportunidades. En cada crisis veamos una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de santificación. Alabado sea el Señor. Dice también que se dispersaron todos excepto los apóstoles. La frase "y todos", de acuerdo con los estudiosos, se refiere mayormente a los fieles griegos, los cuales fueron más violentamente perseguidos por causa de Esteban. ¿Se acuerdan? Porque Esteban también era griego. Pero a tono con el capítulo 9, versículos del 23 al 29, allí se habla también de hermanos que permanecieron en Jerusalén, por supuesto en comunión o en torno con los apóstoles, o sea, el fundamento apostólico de la iglesia, y que también temían persecución en Jerusalén, en la ciudad santa también. Bueno, así que por eso sabemos o especulan los expertos que se quedaron hermanos nuestros, pero sobre todo judíos, y que seguían sufriendo parte de esa persecución o resabios o consecuencias de esa persecución. Bueno, dice también que los apóstoles no se fueron. Fíjense qué cosa más bonita. Los apóstoles se quedaron. Los apóstoles se quedaron en el foco de la persecución. Se quedaron identificados con los hermanos, sirviéndoles, testificándoles, animándoles. Qué maravilloso. Por eso tenemos que rezar, hermanos, por nuestros pastores, ¿sí? Por nuestros sacerdotes y nuestros obispos. Especialmente en estos países donde padecen una persecución violenta. Por ejemplo, en lugares donde predomina el Estado Islámico, hermano, es una cosa terrible cómo se discrimina contra nosotros, cómo se nos asesina, cómo se nos tortura. Es una cosa increíble. Y también por nuestros pastores que nos cuidan y nos alimentan y nos forman en sociedades nuestras de Occidente, para que también en Occidente, como ya hemos anticipado, que estamos también padeciendo persecución y discrimen, pues que también nos mantengamos firmes, dando testimonio de esta fe maravillosa. Así que hay que rezar y animar y colaborar con nuestros pastores. Versículo 2 dice: unos varones piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Sobre Esteban, por favor, vean el video cuya etiqueta voy a poner por ahí por arriba, porque en este video hablamos bastante sobre Esteban, su persona, su ejemplo y su testimonio. Así que por favor, si no lo han visto, refiéranse a este video. Es muy, muy importante que lo hagan. Les va a motivar y les va a inspirar muchísimo, se lo garantizo. Hasta ahora he recibido muy buenos testimonios, gracias a Dios y a pesar de mi poca habilidad. Bueno, versículo 3. Por su parte, Saulo hacía estragos en la iglesia. Aquí entró en escena Saulo de Tarso. Hacía estragos en la iglesia, iba de casa en casa, apresaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hermanos, ahora vamos a ver que esta persecución de Saulo de Tarso no fue nada superficial, no fue nada liviano, fue algo sistemático, metódico. Fue algo violento, dañino para nuestros hermanos que sufrían esta persecución. En el griego, esta frase hacía estragos. Recuerden, Saulo hacía estragos. Esa frase hacía estragos es una sola palabra. En griego es una sola palabra. ¿Okay? Lumainomai. Esa es la palabra en griego. Y suele esa palabra, hermano, ser muy fuerte. ¿Okay? Para que ustedes vean, puede traducirse como desolar,
devastar, ultrajar. Y les voy a decir más, en los escritos no bíblicos se usa esa palabra, ese término se usa para devastar una ciudad o para referirse también al despedazamiento de un animal salvaje. Por ejemplo, me di cuenta investigando esto que en el Antiguo Testamento griego, cuando se traduce Salmo 80, el versículo 13 del Salmo 80, se usa ese término se usa para referirse a la destrucción provocada por un jabalí salvaje. O sea, ese término es el que se usa para describir la persecución que hacía Saulo de Tarso contra los hermanos en Jerusalén. Dice además que Saulo de Tarso iba de casa en casa, apresaba a hombres y a mujeres. Hermano, esto evidencia también lo agresivo y abarcador que fue Saulo en su persecución y desprecio contra la fe y la iglesia de Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes? De casa en casa. No, y dice además a hombres y a mujeres. Por lo regular, cuando se quería sofocar un movimiento o una revuelta, pues se enfatizaba en los hombres, pero aquí fue en las mujeres también, para hacerlo más sistemático y también para atentar contra las personas que según la misma tradición judía eran las que estaban a cargo sobre todo de transmitir la fe. O sea, los hombres se encargaban sobre todo de modelar la fe y de servir como criterio de autoridad para la transmisión de esa fe. Pero la catequesis, el compartimiento del contenido de la fe, lo hacían las mujeres. Para que ustedes vean lo sistemático, lo estratégico, que era la persecución que Pablo o Saulo de Tarso llevó a cabo. Luego entonces sería Pablo y luego entonces el gran San Pablo. Y de hecho, hermanos, es un poquito triste porque esto llegó a ser un amargo recuerdo que persiguió a San Pablo todo el tiempo. Ustedes pueden notar el tono triste de cuando él narra esto en el capítulo 9, versículo 2 y en el capítulo 22, versículo 4. Y yo pensaba en esto, hermano, y llegaba a la siguiente conclusión. Es bueno, sí. Es bueno a veces pensar en lo que antes éramos, o hicimos, o dejamos de hacer por las razones que sean. Es bueno. Mire, hermano, después que no caigamos presa de la frustración, del pesimismo, siempre y cuando ese recuerdo sirva de testimonio del amor de Dios y de la restitución de la que hemos sido beneficiarios por la gracia de Dios. Y siempre y cuando ese recuerdo nos sirva para ser más humildes, para ser más compasivos. Siempre y cuando ese recuerdo nos sirva para que nos motivemos a ayudar a otros. Es bueno, es bueno. Siempre y cuando nos sirva como un ejercicio o como combustible para la penitencia, hermanos. Es magnífico, es magnífico. Es bueno. Y cuando preparaba esto, yo oraba por ustedes. Y yo le pedí al Señor, Señor, si este video de hoy pudiera ser el camino a Damasco de algunos hermanos que vayan a ver el video. Sí, hermano, que usted en este momento, usted se sepa en el camino de Damasco, y que el Señor le derribe. Que el Señor le derribe y le diga, fulano, 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 ¿por qué te resistes? ¿Por qué te resistes? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, como le dijo el Señor a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso le preguntó, ¿y quién eres tú, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Que usted pudiera escuchar, yo soy Jesús de quien tú estás huyendo. Yo soy Jesús a quien tú no quieres servir. Yo soy Jesús que te ama y a quien tú te les estás resistiendo.
Ojalá este video sea para alguno de ustedes el camino de Damasco. Versículo 4. Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio. ¿Escucharon, hermanos? Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio. Iban de un lugar a otro. Otras versiones dicen, iban por todas partes. Las dos traducciones son buenas. Escuchen, en los Hechos de los Apóstoles se usa esa expresión. Esa expresión, repito, iban de un lado a otro o iban por todas partes. Esa expresión se usa en los Hechos de los Apóstoles para referirse a las acciones evangelizadoras. Y por lo menos en otras 10 ocasiones en los Hechos de los Apóstoles se usa la misma expresión. Y esto deja ver la importancia y la urgencia que daban estos hermanos a la evangelización. O sea, estos hermanos no desaprovechaban la oportunidad. No desaprovechaban circunstancia ni lugar. Bueno, ya saliendo de Judea por Samaria, luego terminarán en Siria y seguirán en la última parte de los Hechos de los Apóstoles, hasta los confines del mundo conocido. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué ese afán? ¿Por qué esa premura? ¿Por qué esa urgencia? ¿Por qué esa importancia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro mensaje, como decía en otra de estas reflexiones, nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte. Nuestro mensaje es la palabra más importante que necesitan escuchar los hombres y las mujeres de hoy. Lo más importante. Hay muchas cosas importantes, hay muchas cosas que llaman la atención, pero lo más importante y lo más que debería llamar la atención es el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, algunos textos bíblicos que demuestran esto. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, hermanos. Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Escuchen, dice, después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Otras versiones dicen, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse. O sea, cambien de vida. Hombre, se entiende, por supuesto, producto del arrepentimiento. Del arrepentimiento que produce a su vez la recepción de la palabra de Dios. El consentimiento de esa palabra que te llama la atención, que te transmite la buena noticia, que te denuncia cosas, pero te anuncia otras. Y habla de creer que en el Evangelio, escuche bien, en términos cristianos, creer significa entregarse. Creer significa entregarse. Aquí el Señor lo que está diciendo es, el reino está al llegar. Esto es ya, esto es rápido. Ahora, cambien de vida y entréguense. Eso es lo que dice este texto. Luego el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 35 al 37. Escuchen, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Noten lo que dice el Señor. Pues yo les digo, levanten los ojos y miren los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge el fruto para la vida eterna, para que se gocen juntos el que siembra y el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro el que siega. ¿Se dan cuenta? Los campos están listos para la siega. Están listos para la siega. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice, en la presencia de Dios. Esto es magnífico. Sobre todo para los ministros que me están escuchando. Escuchen. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino, te advierto, seriamente, predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta, siempre con paciencia y doctrina. Es para ahora. Esto no se puede postergar. Este mensaje no se puede cambiar por otro mensaje.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Miren qué lindo. Bienaventurado quien lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo que está escrito en ella, porque el momento está cerca. En el mismo Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Voy enseguida. Pronto, pronto, pronto. Conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Note, hermano, la premura del mensaje. Esto es para ahora, y es para ti, y es para el otro, y es para todos. Segunda parte de nuestra reflexión. La evangelización produjo una gran alegría, o la evangelización produce una gran alegría. Note el versículo 5. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Si no hubiera sido por la persecución aquella, tan descomunal, tan violenta, probablemente Felipe no hubiera ido a Samaria. A propósito, aquí está hablando de Felipe el diácono, no el apóstol, cuya ordenación la tenemos en el capítulo 6, versículo 5. Predicaba a Cristo. A Cristo y todo lo que predicar a Cristo supone. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Nosotros no estamos predicando a un Cristo descabezado. Cristo es cabeza y la cabeza tiene un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Y Cristo el Señor dispensa su vida a través del medio de gracia que administra la iglesia. Que estamos hablando del Cristo total, del Cristo correcto. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Este mismo capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Versículos del 26 al 40. Felipe, el mismo Felipe, comparte el querigma, la buena noticia del Evangelio, al etíope, al eunuco etíope. El eunuco etíope está leyendo la Escritura y se le acerca Felipe. Y a propósito le comparte el Evangelio. Noten algunos pasos. Primero, se acercó y le acompañó. Felipe lo está evangelizando. Segundo, usan la Escritura. Y Felipe le expone, le explica con óptica cristológica, no ideológica. ¿Okay? No con una óptica asistencialista. No, desde una óptica cristológica y a tono con el Evangelio santo y puro de nuestro Señor. Y además de eso le establece los requisitos de entrada al reino. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en este pasaje no se narra lo que Felipe le compartió, pero sí al final cuando el eunuco pide el bautismo. O sea, Felipe le habló del bautismo como parte y como necesario para la recepción del Evangelio y del Señor del Evangelio. Y a tono con el público al cual está escribiendo Lucas los Hechos de los Apóstoles y su Evangelio también. Sabemos que el bautismo marca y se dispone para la recepción de esa persona en la iglesia. Todo en su contexto, dejándonos llevar por la perspectiva y la mentalidad del autor sagrado, según fue inspirado por el Espíritu Santo para la comunidad cristiana del primer siglo. Así que estamos hablando de acompañamiento número 1, estamos hablando de exposición y explicación de la palabra de Dios con óptica cristológica, no ideológica, no filosófica meramente, sino cristológica. Y también como parte de la exposición y explicación de la palabra de Dios, el establecimiento de los requisitos. Por eso, número 3, se da el bautismo y la recepción en la iglesia del eunuco etíope. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Y qué pasa en cuarto lugar? En cuarto lugar, el Espíritu Santo se lleva a Felipe. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el que protagoniza la obra de evangelización y por lo tanto la obra de santificación del orden temporal y de este mundo, a través de la iglesia y de los fieles de la iglesia, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Dios está a cargo. ¿Okay? Y el contenido de ese mensaje
Es Jesucristo y su evangelio, es su doctrina, es su obra reconciliadora, salvadora, santificadora. Perdonen, hermano, si usted lo quiere más fácil o más simple, pues, va a tener que irse a otro canal. Pero yo tengo que ser responsable. Yo tengo que ser responsable. Yo podría dar un discursito aquí de 10 minutos y hablar bonito y ponerlos a ustedes a llorar, y que se les paren los pelos del cuerpo. Pero lo que hagamos, sienta bonito o sienta feo o no sienta nada, debe partir de la palabra de Dios. Porque Dios nos tiene en esta iglesia para decir la verdad, para que nadie allá afuera nos mate con la mentira. Perdonen que haga este paréntesis, pero hay cosas que me tengo que sacar del pecho también. Bueno, miren por ejemplo en los versículos 6 y 7, que se habla de la sobrenaturalidad del trabajo misionero y evangelizador de aquellos hermanos, o específicamente de Felipe. Esto es una obra sobrenatural. Esto es producto de la concretización del plan de Dios a través de nosotros o a pesar de nosotros. O sea, Dios nuestro Señor, que no necesita de nadie y a quien nada nadie puede añadir, ha querido servirse de usted y de mí, hermano y hermana. Pero qué privilegio, para que consintiendo con el plan divino, nosotros podamos ganar mérito sobrenatural y llegar al cielo con un grado mayor de gloria. No por nuestros méritos, sino porque Dios lo ha querido así y lo ha establecido así en Cristo. Y por medio de Cristo entramos a ese plan. Bendito sea el Señor. Recuerdo este texto que de pequeño sé, enseguida me vino a la mente. No lo sabía en la versión de la Biblia con la que me crié. La versión aquella era: no es con espada ni es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, me parece que decía la Reina Valera. Y teníamos un corito allá en la iglesia que era: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No es con la fuerza ni con violencia, mas con su Santo Espíritu. Eso está en Zacarías capítulo 4, versículo 6. La versión que sigo, que es la versión Biblia de Navarra, dice: no con poderío ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¡Qué maravilloso! Y me van a tener que perdonar, hermanos, pero tengo que citar la carta a los Efesios capítulo 6. 10 versículos, hermanos. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Miren, para que ustedes vean, estamos hablando de la sobrenaturalidad de este trabajo de evangelización. Para que usted sea feliz y transmite la felicidad y transmita la felicidad del evangelio a otras personas. Para que terminemos todos como va a terminar el versículo 8 del pasaje de hoy, con una gran alegría. Dice, por lo demás, reconfórtense en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del diablo. Porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y tras vencer en todo, permanezcan firmes. Así pues, estén firmes, ceñidos en la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies prontos para proclamar el evangelio de la paz, tomando en todo momento el escudo de la fe, con el que puedan apagar los dardos encendidos del maligno. Reciban también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mediante oraciones y súplicas
orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu, lo que movió a Felipe, movidos por el Espíritu, vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos y también por mí. Noten esto, es importante, escuchen los ministros. Y también por mí, ¿para qué? Oren por mí para que cuando hable me sea dada la palabra para dar a conocer con libertad el misterio del Evangelio. No está pidiendo comodidades, no está pidiendo ser liberado de los peligros, ni rescatado de los naufragios. No está pidiendo que no lo azoten o que no lo persigan. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué es lo que está? Que el Señor le conceda exponer el Evangelio con libertad, del cual dice él, soy mensajero, aunque encadenado, y no pide que le quiten las cadenas. Lo que pide es la oportunidad de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio. O sea, de hacer felices a otras personas. Eso es lo que está pidiendo San Pablo. Y dice, y que pueda hablar de él libremente y anunciarlo como debo. Qué maravilloso. Y por fin el versículo 8. Gracias por ser pacientes conmigo. Versículo 8. Hubo gran alegría en aquella ciudad. Gran alegría. Hubo gran alegría en aquella ciudad. Gran alegría. Alegría. La palabra es jará. Griego koiné jará. Que denota una alegría o gozo calmado. En paz. Es la alegría cristiana segura, que proviene de una certeza y de una convicción. Y si usted quiere saber qué fundamenta esa certeza y esa convicción que le hace estar alegre y en calma y en paz, vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Eso es la fe, la fe, la fe. O sea, es una alegría, que además es una gran alegría, según las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. La fe, porque es una alegría fundamentada en el Evangelio, en la doctrina de Jesucristo, en la autoridad apostólica, que se manifiesta de forma material, tangible, corroborable para nosotros los católicos, en el magisterio pontificio. Tenemos nosotros la manifestación de esa autoridad apostólica sobre la cual el Señor Jesús estableció su iglesia. Esa seguridad, de esa fe teologal arraizada en el criterio de autoridad establecido por el Señor, nos da firmeza. No es una alegría tonta, no es una cosa meramente romántica. No es un estado de ánimo, no, es una condición espiritual, fundamentado en la fe, en la certeza y en la convicción de cosas que no vemos, pero que creemos. Porque nosotros creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado por la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Y en la esperanza. ¿Por qué en la esperanza? Porque es una alegría que aspira. Como una alegría que se circunscribe y depende y se limita. Esto aquí abajo puede ser una alegría de verdad. Una alegría duradera. Una alegría sólida. Una alegría consecuente. Basado y pendiente de las cositas de aquí abajo, de los juguetitos, las casitas, los carritos, el dinerito, la ropita. Esa es la esperanza, ahí hemos cifrado nosotros nuestra alegría en esas cositas que hoy son y mañana no son, o dejan de ser, o nos las quitan, o de las que tenemos que salir, para que ahora que no podemos trabajar,
por esta cuarentena podamos cumplir con nuestras responsabilidades allá afuera. Se están yendo las cositas. ¿De qué depende su alegría? De su salud, sí, siempre la va a tener. De su juventud, siempre va a estar joven. Lo sano. ¿Y usted, señora, en qué basa su alegría? En su belleza. ¿Usted basa su alegría en el cuerpazo que tiene? Y cuando ese cuerpazo termine molido por los gusanos o desfigurado por un accidente, o desfigurado por la vejez, eso es ya mismo. ¿Se le acabó la felicidad? Hermana, ¿se le acabó la felicidad? Nuestra felicidad está sustentada en la esperanza que aspira a algo mejor, que estamos anticipando aquí abajo, con esta relación que tenemos con Jesucristo el Señor. Por eso es que esta alegría es sólida. Esa fue la alegría que compartió Felipe. Y es una alegría también fundamentada y que proviene también de la caridad, de la tercera y pero más importante, virtud teologal. Porque Dios el Señor, capítulo 5 de Romanos, no recuerdo el versículo ahora, ha derramado el amor, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Que es a su vez, según San Pablo mismo, las arras, el anticipo de la gloria futura. Y es precisamente por ese amor que consiste en amar a Dios nuestro Señor por sobre todas las cosas y a nosotros mismos y al prójimo por Dios, que nosotros llevamos a cabo la evangelización. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor al prójimo, porque al prójimo lo amamos como Jesucristo lo amó, según Él prescribió poco antes de irse en su discurso de despedida. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Ahora dígame usted, ¿vamos a evangelizar o no? Y hermanos, es alegría ahora. Es alegría ahora. Por el evangelio acogido, por el mensaje creído y por el Señor seguido. Alegría ahora, gozo ahora, esperanza ahora. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 20. Dice, en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Le voy a decir algo importante de este pasaje. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis. El Señor está hablando a sus discípulos en el discurso de despedida, del cual también hacía referencia hace un instante. Y en este discurso de despedida el Señor le está hablando específicamente a sus discípulos, ¿no?, de el lamento y el lloro producto de su muerte, de su partida, pero está hablando luego de el gozo y la alegría producto de su resurrección, y de su ascensión y glorificación y acompañamiento del mismo Señor por el Espíritu Santo en ellos para la evangelización. Ojalá, hermano, usted me haya escuchado bien. O sea, esta alegría futura de la que está hablando el Señor aquí no es para después de esta vida. No, es ahora. Es ahora. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. En alegría. Esto dijo el Señor a sus discípulos, refiriéndose a su resurrección y glorificación, y a la recepción de ellos del Espíritu Santo, y a la extensión del Evangelio y de la iglesia. Producto también de la manifestación del Espíritu Santo a través de ello para bien de la humanidad. Esa es la alegría de la que está hablando el Señor aquí ahora. Bueno, hermanos, tengo que inventarme una palabra porque no puedo seguir diciendo conclusión, porque estoy viendo que algunos se desconectan cuando digo conclusión. Bueno, antes de decir conclusión, hermanos, por ahí abajo hay un botón de suscribirse. Suscríbase al canal. La intención no es hacer, no es que haya mucha gente. La intención es que
que más hermanos con interés en formarse y en edificarse espiritualmente por la formación doctrinal que están recibiendo, por el contenido de la palabra de Dios que están recibiendo, que esas personas nos acompañen y se enteren prontamente de cuando van saliendo estos videos de estudio y edificación espiritual. Por eso, hermanos, es que les estoy suplicando que se suscriban e inviten a otras personas también. Queremos crear una comunidad, hermanos. Tenemos que acompañarnos. Recuerden que hablamos de que nos están persiguiendo, no nos quieren bien. Entonces, nosotros tenemos que acompañarnos, y por eso yo entiendo humildemente que el Señor me ha movido a que comparta una formación que edifique espiritualmente, pero fundamentado, sustentado, nutrido con la palabra de Dios, que sea una edificación espiritual sólida, basada en la palabra, no en un discurso bonito, no en una jerga motivadora, no en una reflexión esotérica, no, todo fundamentado en la palabra de Dios, que aunque a usted no le guste lo que estamos diciendo, pero aún así que lo que estamos diciendo le sirva para que después que apague el video, lo que estamos diciendo le sirva para tener una mejor vida en Cristo. Bueno, no voy a concluir, pero por ahí voy. Un par de cositas, si me las permiten. Primero, ya hemos visto que la persecución produce la evangelización. Y en usted y en mí, por lo general, ¿qué produce la persecución? ¿Qué produce las incomprensiones? Cuando nos miran mal, cuando nos critican, cuando nos señalan, cuando nos desprecian, cuando se burlan de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Bueno, veamos cuál fue la reacción de estos hermanos en Jerusalén. A evangelizar, a compartir la buena noticia, a compartir la buena noticia. ¿Y qué hicieron los pastores? Para los señores ministros que me hacen el favor de verme y escucharme, ahí con el pueblo, acompañándoles, sirviéndoles, como quedaron ellos en hacer en los Hechos de los Apóstoles también, dedicados a la palabra de Dios y a la oración. Y lo demás, se encargaron los demás, de los diáconos para abajo, los demás. Allí se quedaron ellos acompañando a la gente, orando y metiéndose en la palabra para compartir la palabra y asistir a los hermanos con los santos sacramentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No podemos quejarnos, hermanos. Tenemos que, si hablan mal de nosotros y si nos maltratan y si no nos toman en cuenta, que eso sea motivación, porque mientras más grande la persecución, más grande va a ser el fruto y más grande va a ser la bendición. Mire, lo tenemos ejemplificado en este pasaje de hoy. Y la evangelización de la que estamos hablando es una evangelización urgente y completa. Esta evangelización de la que estamos hablando es como la doctrina cristiana, ¿se acuerdan? ¿Cómo es la fe cristiana? ¿Cómo es nuestra doctrina? Integrada, no fragmentada, ¿verdad que sí? Pues nuestra evangelización, que parte de la doctrina y considera la doctrina y se nutre de la doctrina, es una evangelización integrada, no fragmentada. Noten, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Miren todo esto, y esto es importante, hermano. Sobre todo los dos últimos versículos fueron los que motivaron, no los que motivaron, ¿cómo diríamos? Los que acabaron de empujar a Agustín de Hipona para que se convirtiera y se entregara totalmente al Señor. Porque se dio cuenta mediante este pasaje de lo que era el Evangelio. O sea, este Evangelio que vamos aquí a ver ahora nos testifica esa concreción, esa totalidad, esa integración del Evangelio que hay que vivir, que hay que compartir. Dice Romanos 13 del 11 al 14, dice: y esto siendo conscientes del momento presente, porque ya es hora de que
Ya es hora de que despierten del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. Noten la premura, la urgencia. La noche está avanzada, el día está cerca. Abandonemos por tanto las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Como en pleno día tenemos que comportarnos honradamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y en desenfrenos, no en contiendas y envidias. Al contrario, revestíos del Señor Jesucristo y no estéis pendientes de la carne para satisfacer sus concupiscencias. En segundo lugar, vemos que la evangelización produjo una gran alegría en Samaria. Pero miren, hermanos, cómo salieron Pedro y Juan. ¿Se acuerdan cómo salieron del Sanedrín? En Hechos capítulo 5, versículo 41. Con una gran alegría. Pasaron un momento terrible frente a personajes poderosos e intimidantes que no les querían bien. Y luego le dieron una paliza con el máximo de golpes que permitía la ley. Y salieron gozosos porque fueron dignos de sufrir por el nombre de su Señor. Y posteriormente, ¿qué hicieron? Siguieron predicando, siguieron testificando, siguieron participando su fe, viviendo su fe. Una alegría, hermanos, es lo que produce esta fe, esta evangelización, este apostolado. Pero es una alegría cristiana, o sea, es un gozo sosegado, equilibrado, en paz. Este gozo, esta alegría, es una alegría en paz. Porque es una alegría sobria, no es un arrebato, es una euforia. Es un estado interior de optimismo, de gozo, de descanso en Cristo y de paz. En otras palabras, es como la concreción del ideal del shalom del Antiguo Testamento. El shalom que implica todos los bienes, todas las bendiciones. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Ya saben, hermanos, a compartir la fe. Con alegría, con esperanza, con fe y con amor. Dios les bendiga.